Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Hora de Leer. El día de hoy tenemos 12 cesáreas de Mary Beard. Estoy contentísimo el día de hoy de grabarles el video de este libro porque es un libro que me pareció totalmente espectacular. Como Mary Beard de nuevo nos hace gala de su afán literario y de su gusto por la época romana. Y es totalmente brutal. Empecemos a hablar un poco de qué habla este libro. Bueno, Beard en este libro nos habla sobre la época romana comprendida entre el año 48 a.C. con Julio César hasta el 96 después de Cristo con el emperador Noviciano. Y bueno, nos habla justamente de 12 Césares, de los 12 Césares de la dinastía Flavia y la dinastía Julio-Claudia, como acá podemos observar. Tenemos, bueno, a Tito, tenemos a Calígula, tenemos a Nerón, a Domiciano, a otras figuras como Claudio, Galba, Otto. Tenemos gente de la que hemos escuchado hablar en historias, o si es que nos gusta la época romana, de la que ya hemos leído en varios textos, y es totalmente impresionante cómo nos habla de cada uno de ellos y su relación, incluso con el poder actual. Por eso es una representación del poder del mundo antiguo hasta la actualidad. Este libro se basa en evidencia que tenemos actualmente sobre los 12 Césares, como sus bustos, sus retratos, sus representaciones, sus esculturas, de cómo es que se veían en ese entonces. Y lo asocia, como les había explicado, con personajes de la actualidad. Por ejemplo, Alejandro Severo lo asocia, por ejemplo, con figuras de presidenciales estadounidenses, como con Jackson, por ejemplo. Nos habla de las tumbas y retratos. Hubo mucha falsedad en muchas tumbas. De hecho, hay unas que se fabricaron u otras que se modificaron. Se sigue encontraron cambios y hay una gran confusión respecto a los emperadores. Hoy en día se sigue modificando y es misterioso en muchos casos. Por ejemplo, el sarcófago de Severo es muy misterioso. Nos habla además de cosas curiosas que pasaron en la antigüedad, como cuando el emperador Caracalla eliminó a su hermano, Geta, de la historia romana. Sí, bueno, como podemos ver, de hecho, Caracalla, lo podemos identificar aquí, había sido gobernador, emperador, bueno, en realidad coemperador junto con su hermano Geta por unos años, hasta que hubo una discordia entre ellos sobre cómo querían dividirse el imperio. Bueno, en realidad siempre hubo discordias entre ellos. Entonces Caracalla termina por apuñalar a su hermano enfrente de su madre, Julia Dobna, que es la que tenemos por acá, convirtiéndose en emperador. También hubo muchas pinturas que se hicieron después, es decir, en la época medieval. Autores medievales pintaron sobre acontecimientos que habían pasado 1000 años antes. Y es por esto, por ejemplo, que se pintó al emperador Nerón como un diablo. Originario, obviamente, en un estilo medieval. Y no solamente con pintura y escultura, sino que los emperadores han sido representados desde plata hasta cera, tineros, candelabros, etc. Y bueno, ¿se puede confiar en la representación de 1000 años después de un emperador como Nerón? Pues claro que no. De hecho, han habido muchas confusiones respecto a la vida de Nerón. ¿De verdad fue tan malo? ¿Él quemó Roma? ¿De verdad fue así? Pues la verdad es que no. De hecho, Nerón no quemó Roma. Roma, según investigaciones modernas, fue quemada por un incendio. Pero eso hablaremos después, cuando hablemos directamente del emperador Nerón. Ahora mismo que estamos en otro tema, que es sobre los 12 Césares en general. Como podemos ver, este libro contiene varias representaciones gráficas sobre representaciones actuales de estos 12 Césares, cosa que es muy interesante, porque podemos analizarlo con la evidencia actual sobre cada uno de estos. De hecho, también hubo mucha confusión entre cuáles eran los retratos de los emperadores, ya que de hecho se confunden emperadores como los de Vitelio
Y de hecho, muy interesante el hecho de que Canova, la madre de Napoleón, decidió hacerse un retrato parecido al de Agripina. Conocemos todos quién fue Agripina y lo que hizo, cosa que es muy, muy interesante. Ahora, 12 Césares. Yo considero que en realidad son 11 Césares, ya que César no llegó a ser un emperador. No, César no llegó a ser un emperador, llegó a ser dictador, pero no emperador. El primer emperador fue Augusto, Octaviano. Y bueno, a lo largo del libro nos hablan sobre todos los distintos Césares que han habido. Acá nos hablan, por ejemplo, de Claudio, de Vitelio, de Galba, Otón, los gobiernos instantáneos que tuvieron, además de los más terribles, como Domiciano. Nosotros escuchamos de Domiciano. Pues la verdad que no siempre escuchamos de Domiciano, cuando la historia demuestra que ha sido el más cruel de los emperadores, como el conocido como el emperador que torturaba moscas. Sí, Domiciano perseguía a los cristianos. Fue el mayor asesino de cristianos en la época antigua. Esto claro en su dinastía Flavia. También nos habla de su hermano. Su hermano que fue un gran emperador, Tito. No nos habla de Trajano, más bien. No nos habla de Trajano, ya que se comprende un periodo posterior, por así decirlo. Es otra dinastía. Nos habla de Pompeyo, de Julio César, de Augusto, de Vitelio. Y es, la verdad, súper interesante este libro. Se los recomiendo muchísimo leer a todos los amantes de la historia y de la cultura. En general, ¿a quién se lo recomendaría? Pues para que no sea muy sobrecargado para algunos tipos de lectores, se lo recomendaría a la gente que ya tiene alguna clase de conocimiento previo sobre el tema de los Césares, o que de verdad sea muy apasionada y le gustaría empezar con un panorama más general sobre este mundo romano. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este pedazo de libro, totalmente brutal, totalmente recomendable. Espero que lo lean. Mary Beard no es cualquiera, es una gran, gran escritora y gran conocedora de Roma. Y bueno, nos vemos en el próximo video de YouTube. Denle like, por favor, denle like y denle cariño a este video por si es que quieren que siga hablando de más novelas. Hasta luego, espero que les vaya bien y cuídense.